Vamos a revisar algunos conceptos de cuidados al final de la vida en los servicios de urgencia en relación al proceso de atención urgente de los pacientes al final de la vida. La atención sanitaria de urgencias es uno de los niveles más frecuentados por los pacientes en toda su forma y en todo momento. Al final de la vida puede aumentar la frecuentación por síntomas no controlados que producen ansiedad y necesidad imperiosa de ser vistos por un sanitario, y eso, la respuesta a esta necesidad de la familia y del paciente la dan los servicios de urgencia. Es cierto, sin embargo, que los servicios de urgencia no pueden en muchas ocasiones satisfacer todas las necesidades de estos pacientes y su familia, porque estamos en situaciones de escaso tiempo del profesional y en innumerables veces una gran sobrecarga de trabajo. Tenemos que tener claro que es una situación de estrés muy importante para el paciente y su familiar. Un paciente que está siendo seguido por la unidad de cuidados paliativos, que está en una situación de últimos días, el moverlo de su domicilio y llevarlo a una situación de pacientes agudos como es una urgencia, sin duda que es una situación muy incómoda. Y sería necesaria en este sentido una atención integral de la situación del paciente. Estos pacientes en esta situación de final de vida requieren mucho más allá que pautar un tratamiento sintomático. Requieren realmente una atención psicosocial integral, el paciente y la familia o los cuidadores que acompañan al paciente. También hay un problema muy importante sobre la intimidad que se pueda tener en esta situación tan delicada de fin de vida. Y esto probablemente no se puede satisfacer completamente en los servicios de urgencia. Hay varios estudios que intentan describir los problemas o las vivencias que han tenido los cuidadores y los pacientes que están en esta situación y que acuden a los servicios de urgencia. Vamos a comentar 5 puntos o 5 problemas identificados en un estudio titulado Atención recibida al final de la vida en los servicios de urgencias desde la perspectiva de los cuidadores. Es un estudio cualitativo que fue publicado en el año 2019. Ahí tenéis en la diapositiva la referencia. Y los problemas que identificaron en este estudio cualitativo fueron que los familiares o los cuidadores identifican mucha desorganización en la atención recibida, poca experiencia de los profesionales sanitarios que les tocó atender o evaluar a su familiar, que se aplicaban generalmente protocolos generales que no daban respuesta a la situación tan particular de un paciente al final de la vida. Identificaron también como problema el trato inadecuado en la atención de urgencia y la demora que siempre está presente. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta en la atención de los pacientes al final de la vida en un servicio de urgencia? Lo primero, que es determinante, la atención recibida en el primer momento de llegada al servicio de urgencia, es decir, la orientación que se le da a un paciente paliativo en situación de final de vida, desde el momento que llega a la urgencia, debe ser coherente a través de todos los turnos o de todos los profesionales que van a evaluar, a ayudar, a asistir al paciente, y la primera impresión o la primera respuesta, la primera valoración que tenga tanto el cuidador y especialmente el paciente va a marcar la vivencia real
de esa familia, de ese cuidador y de ese paciente durante su paso por el servicio de urgencias. Recordemos que muchos de estos pacientes finalmente pueden fallecer en el servicio de urgencias y por eso es tan importante evaluar, hacer una reflexión como urgenciólogos sobre la situación de últimos días de estos pacientes y cómo podemos mejorar una vivencia que en sí es muy, muy difícil y muy dolorosa. Tanto el cuidador como los pacientes buscan una atención más próxima y personalizada en un clima de confianza. Y sobre todo valoran la información. Probablemente en este sentido demandan, requieren, necesitan mucha más información que cualquier otro paciente que puede entender que sus pruebas necesitan esperar, que se necesita un tiempo para ver la evolución o tener resultados de las distintas pruebas de estudio que se haya hecho durante la atención urgente. Por lo tanto, ¿cómo podríamos responder efectivamente a estas necesidades? En primer lugar, dedicar más tiempo. Y esto sigue siendo un punto muy difícil para el urgenciólogo. Tenemos que tener en cuenta, en segundo lugar, visualizar que la frecuencia de la visita de urgencia significan síntomas no controlados relevantes que causan ansiedad en el paciente y en sus cuidadores. Y debería haber una coordinación muy importante con la unidad de cuidados paliativos y los servicios de urgencia, de modo que nos ayuden a mejorar la atención urgente de estos pacientes y a mejorar esta situación, esta vivencia en urgencias de una situación de últimos días. Sin duda que el objetivo es que tanto el paciente al final de la vida como los familiares puedan vivir estos momentos de la manera menos dolorosa posible y por lo tanto debemos tener en cuenta no solo las necesidades de un tratamiento, sino sobre todo una atención psicosocial integral del cuidador y del paciente.